Entonces, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es John Aranzales Guerrero. De profesión de base soy psicólogo, ¿sí? Y pues tengo una maestría en investigación social interdisciplinaria. El capitalismo termina creando precisamente algunos parámetros también muy genéricos en términos de cómo se construye la identidad, ¿sí? Pero vamos a ver dos fenómenos muy particulares, y es que pues encontraremos lo heteronormativo, como muy bien se dice ahí, ¿sí? Eh, pero en búsqueda, digamos, de una producción exacerbada, digamos, de consumo, hemos, pues nos hemos encontrado, o bueno, podemos también referir que en búsqueda de digamos, eso ha sucedido en algunos debates en las ciencias sociales, mm, digamos, y en búsqueda de poder romper esa homogeneidad en la construcción histórica del género, en la construcción cultural del género, en la construcción social del género, pues el capitalismo se ha mostrado como un referente en términos de hacer entender que pues el género pues está hoy muy abierto y que es muy fácil de comprender y pues tenemos que vivirlo con él porque así es. Entonces, digamos, algunas corrientes, inclusive muy psicoanalistas, han hablado de algo que se llamaría la despatologización de la conducta sexual, ¿sí? Entonces, esta despatologización de la conducta sexual eh, termina, ¿sí? Termina por afirmar que es necesario pensarnos el género y la identidad de género fuera de patologizar al género, de patologizarlo. Pero cae en un error en el cual el capitalismo entra muy fuerte, ¿sí? El capitalismo termina ofreciendo en estrategias de mercado y de consumo y de relaciones de producción una nueva serie de subjetividades que hoy en día son muy naturales o son muy, o se han naturalizado, ¿sí? Yo recuerdo hace 20, 25 años, uno en Bogotá encontraba un solo sex shop en Bogotá. Hoy en día usted encuentra en cada esquina de Bogotá, encuentra, ¿sí? Hasta en los barrios más populares se encuentra un sex shop. ¿Listo? Pues, ¿qué es esto? Son relaciones de producción, ¿sí? Y el consumo en términos de la sexualidad para buscar la identidad del género en una realidad histórica actual, en el espacio de la ciudad, pues ha determinado unas nuevas subjetividades que están muy mediadas por relaciones capitalistas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Y es que el consumo excesivo de sexualidad, tanto en la pornografía, tanto en los juguetes sexuales, en el cine, en la televisión, ¿sí? Van determinando identidades y nuevos patrones o nuevas identidades de género, ¿sí? Y eso esas son las realidades que hoy vemos y pues cuando uno le puede decir a las personas, o cuando uno entra en debates en términos del género con personas que posiblemente están muy bien arraigadas al género y a su identidad, y uno podría cuestionar esas relaciones capitalísticas, ¿sí? Capitalísticas que juega el género, en lo que va a encontrar la reacción primigenia es, no, es que soy yo y yo puedo consumirlo, es lo que se dice, ¿sí? Pero pues hoy vemos, y es muy claro, por ejemplo, que hoy en día la sexualidad y la identidad de género, por ejemplo, eh, hagan ustedes el ejercicio, por ejemplo, lo que es 50 sombras de Grey. 50 sombras de Grey es hoy en día una sexualidad y un género, también un hombre y una mujer, porque si se dan cuenta es muy binario, una identidad de género muy desde la relación capitalista. ¿Sí? Es lo que está vendiendo hoy y es lo que se produce y lo que se consume hoy en día. Por ende, esa manifestación en términos sociales van a determinar también unos patrones culturales, ¿sí? Que van a determinar a futuro o en el presente unas nuevas realidades en términos de lo identitario.
¿Listo? Eh, entonces, digamos, eso lo podemos ver hoy en día, ¿sí? Entonces, en búsqueda de la igualdad de género, encontramos los siguientes discursos. O sea, las mujeres acceden ahora posiblemente al poder, al mundo laboral, ¿sí? Pero al acceder al mundo laboral, creo que para nadie es un secreto, pues no ganan lo mismo que ganan los hombres. Sin embargo, hay más oportunidades para el ingreso al mundo laboral. Hay una disparidad en términos de la retribución económica en torno al género. Y en relación al capitalismo, encontramos, ustedes pueden hacer el ejercicio hoy en día, es que pues hoy en día con el debido análisis crítico, encontramos cada vez más mujeres, ¿sí? Usted puede hacer el ejercicio observando en Bogotá, más mujeres manejando camionetas de 100, 150 millones de pesos, porque accedieron o equipararon su realidad de género, ¿sí? Al mundo de los hombres. Entonces, si el hombre podía comprarse una camioneta de 150 millones de pesos, pues eh, yo puedo acceder como lo accede el hombre, ¿sí? Entonces, entra como en un ejercicio de competencia de un género al otro para querer acceder al mismo privilegio que tiene el otro género en esa relación binaria. ¿Qué sucede ahí? Y es que eso, a pesar de que un hombre se gane 1 millón de pesos más que la mujer y se compre la misma camioneta, pues eso va a llevar a que, por ejemplo, exista una subjetividad estática, como se les decía hace un instante, porque ¿qué genera esto? Y es que este tipo de subjetividad, pues, sería, digamos, muy conforme a esos parámetros y esa linealidad en torno a cómo la sociedad muestra, por ejemplo, el sistema económico y el acceso de esos géneros en ese sistema económico a sus propios privilegios, ¿sí? ¿Qué debería suceder? Haciendo o apelando un poco a la construcción de una subjetividad más nómada, y es que se debe apelar, ¿m?, a que las subjetividades, como les decía, son dinámicas, son cambiantes, no son tan estructuradas, debe generar procesos de transformación colectiva. ¿Qué quiere decir? Unos procesos de emancipación colectiva, en este caso de las mujeres, y que a pesar de que puedan comprar la misma camioneta de 150 millones de pesos, así se gane 1 millón de pesos, 2 millones de pesos más, lo que debería hacer precisamente es reivindicar un sentido de la diferencia en términos de la identidad y del género, permitiéndole tanto a las mujeres como a los hombres comprender que en el acceso al mundo laboral, pues a pesar de que se hayan preparado más o igual, pues puedan acceder al mismo privilegio en términos de su retribución económica. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? ¿Hasta qué punto puede afectar el hecho de comunicar o manifestar la realidad de la identidad? Yo pienso que puede, digamos, eso es algo que, por ejemplo, Pierre Bourdieu refiere muy, sociólogo francés, refiere a algo muy interesante cuando habla del tema de lo simbólico, las violencias simbólicas. Entonces puede que él habla algo de la violencia simbólica cuando dice que las personas, las personas que están en un proceso, o bueno, están en la sociedad, eh, y pueden ser víctimas de muchos tipos de violencia, y en esas pone la violencia simbólica. ¿Mm? Y en los estudios de género sucede mucho, pasa mucho el tema, bueno, es muy clara la visión de Bourdieu en términos de la violencia simbólica. ¿Por qué? Eh, Dice que la violencia simbólica no puede ser violencia simbólica si quien es violento y es violentado, especialmente es violentado, eh, se presenta como alguien inconsciente frente a la violencia. Pongo el ejemplo. Un hombre que golpea a su pareja, ¿sí? Eh, o no solo la golpea, sino que utiliza el lenguaje posiblemente para reproducir violencias simbólicas, violencias que no se ven, pero que están ahí y que también hacen parte de otros procesos que son como las violencias estructurales, pero en el caso de lo simbólico, eh, posiblemente el hombre anula a su pareja, la anula, ¿listo? Y al anularla, lo que dice Bourdieu es que quien es víctima de esa violencia simbólica tiene un papel como de cómplice. El problema es que
no es consciente de la complicidad a razón de esa violencia. No es consciente, ¿sí? Entonces, el hombre que maltrata a su pareja de mil y un maneras, la mujer, la pareja de él, sabe, ¿sí?, que ella es maltratada, avala posiblemente las violencias, así no la golpee, y cuando pues posiblemente dice él va a cambiar, ¿sí?, lo que está sucediendo aquí es que ella se convierte en cómplice de esa violencia simbólica. Digamos que lo mismo pasa con el capitalismo y esto que tú estás refiriendo aquí sobre, digamos, cómo no comunicar. Es que el punto no es comunicar, para que seamos conscientes de que no comunicamos, en este caso, por ejemplo, la exclusión al género, la identidad, ¿sí? Para ser conscientes debemos, perdón, para llegar para ser explícita eh, esa no comunicación, hay que ser conscientes de que somos producto posiblemente de ese tipo de violencias, ¿sí? ¿Qué sucede hoy? De nuevo retomo el capitalismo. Pues hoy las mujeres y los hombres han estado expuestos a estas visiones, entonces hay una instrumentalización en torno al género. Entonces vemos las redes sociales donde se objetiva el cuerpo tanto de hombres y mujeres. ¿Sí? Eso es lo que sucede posiblemente en estas herramientas TikTok, Tinder, todo esto, ¿sí? Donde pues se comunica algo, ¿sí? Y ese algo busca precisamente un aval social y cultural, ¿listo? Eh, y pues en búsqueda de esto, ¿m? Muchas de esas personas que objetivan su cuerpo, ¿sí?, para lograr tener los likes que espera tener, pues hacen parte también de otros tipos de violencia donde no se es consciente de ese tipo de violencia y que reproduce por lo menos sistemas de dominación. Por el claro ejemplo, el patriarcado. El patriarcado es eso. Sí, las mujeres que han objetivado, por ejemplo, en las cirugías plásticas, una serie, pues el capitalismo ha hecho lo suyo, de mostrarle desde una visión muy liberal que pues su cuerpo usted lo puede hacer desde una visión muy individual, sin importar lo colectivo, usted lo puede hacer bien sea desde que usted pague, ¿sí? Y pues cuando usted quiere acceder o cuando una persona quiere acceder a estar con usted, pues lo que está mediando aquí es su cuerpo como símbolo. Se modifica, la mujer modifica su cuerpo para que el hombre pueda sentirse atraído por esa mujer, ¿sí?, al verla voluptuosa de cierta manera. ¿Listo? Entonces, eh, eh, ¿qué sucede? Pues aquí se presenta un cierto nivel, digamos, de dominación sobre eso que está construido socialmente y culturalmente y que no permite el devenir en términos de una definición de una subjetividad para transformar colectivamente la realidad de esas mujeres. ¿Sí? Entonces, pues para que se presente o afectar el hecho de no comunicar, me parece que para saberlo, para comunicarlo, hay que ser conscientes de, ¿sí? Y cuando se es consciente de, podemos tratar de comprender nuestras propias identidades y nuestras propias realidades identitarias. Unas identidades que están precisamente para romper con la heteronormatividad, pero también para comprender que se necesita transformar colectivamente esas realidades colectivas, valga la redundancia, y por lo menos contrarrestar lo que es el patriarcado, la violencia de género, la violencia simbólica, el capital, bueno, o todo lo que ha mediado el capital, perdón, el capitalismo para favorecer unas nuevas, unas nuevas, unas nuevas narrativas. ¿Listo? Debe ser más allá de una visión individual, ¿sí? Debemos pensarlo desde otra manera. No sé, no sé si realmente tengamos que apelar a lo individual, ¿listo? Yo pienso que debemos más bien es apelar a los devenires históricos, ¿sí?, a una nueva comprensión de la subjetividad colectiva, ¿sí?, rompiendo posiblemente con esa herencia del liberalismo en el cual el sujeto es libre y al ser libre
ni el Estado, ni nadie, pues tiene por qué interferir en él, porque pues como es libre, pues él mirará qué hace. ¿Sí? Yo pienso que para transformar la identidad de género hay que ponerlos en discusiones evidentemente colectivas, muy colectivas, ¿sí? Plantearnos un devenir, un deber ser también, eh, en términos de las transformaciones culturales, transformaciones colectivas. Y las transformaciones colectivas precisamente van a permitir llevar a cabo, romper un poco la linealidad de lo individual y saber que a todos nos compete esto. Es que, digamos, si lo ponemos en términos individuales, asumiríamos que digamos, la violencia de género solo afecta porque pues yo me sentí atacado por usted. Entonces yo no quiero que mis hijos vean cátedra de homosexuales, yo no quiero ver homosexuales dándose en un beso porque es que eso me está afectando a mí, ¿sí? ¿Por qué no pensar más bien que si me está afectando bajo sus juicios morales, por qué no pensar que lo que está allí son tránsitos desde la subjetividad, ¿sí? Son nuevas formas de comprender el género. Y yo apelaría a algo muy interesante, ¿saben? Para transformar esa perspectiva de identidad de género. Yo apelaría a entender al género desde unos elementos discursivos, desde el discurso, ¿sí? Un discurso que cuestione las lógicas del poder, ¿sí? Un discurso que transforme eh, la forma en la que los sistemas de dominación han impuesto categorías universales en términos de la construcción del género, de si es hombre o si es mujer, pero si es homosexual, gay, travesti, queer, lo que sea, trans y intersexual, no cabe. Entonces, yo pensaría, es más, estoy convencido que para transformar esa perspectiva en términos de la identidad de género tenemos que ponerlos en términos discursivos. Y esos términos discursivos deben cuestionar los usos del poder. Y el poder en todo sentido. El poder económico, el poder político, el poder social, el poder cultural. Cuestionar el poder que está detrás de la narrativa que se construye allá en el televisor cuando veo la novela, por ejemplo. Bueno, yo no veo novelas, pero sí, que se construye ahí. ¿Listo? Y eso pues debe llevarse a un nivel de conciencia y de formación muy desde lo colectivo. ¿Sí? Mm, ¿qué sucede? Y es que este elemento discursivo nos debe llevar a plantear unos nuevos sentidos de la existencia de esas identidades, que son posibles. ¿Quién dice que no son posibles? Claro que son posibles. ¿Sí? Eh, y pues tratemos de no trivializar posiblemente la transformación de esas perspectivas a partir de esa ritualización de la diversidad sexual. ¿Sí? Una diversidad sexual, un género ahí, ritualizado. ¿Sí? Más allá de eso, más allá de esas lógicas del poder. ¿Mm? Pensémonos en unas nuevas narrativas, unas nuevas comprensiones, unos nuevos devenires subjetivos de los individuos y de las personas, de las mujeres, de los hombres, de los niños, de las chicas trans, de los chicos trans. ¿Sí? Entonces apelemos precisamente digamos, como a la búsqueda de esto para salir posiblemente de ese estancamiento y una búsqueda un poco más comprensiva, mucho más actual y mucho más dinámica en torno a la construcción del género entre hombres y mujeres. No, la invitación es abrirnos la perspectiva desde el uso de la crítica, desde una crítica consensuada, desde una crítica analítica,
desde la comprensión, desde la descripción de los fenómenos, desde la identificación, desde la interpretación de los fenómenos. Entonces yo invito siempre, la academia tiene un papel determinante y es que no podemos caer en ese juego de la élite académica donde el conocimiento debe quedarnos aquí como élite académica, sino más bien descentralizar un poco estos debates y llevarlos a los territorios donde se presentan todas estas dinámicas, ¿sí? Llevarlos allá para que haya unas nuevas comprensiones donde podamos escuchar a las personas que están en estos procesos, llegar al territorio, sacar a la universidad de ahí, de ese lugar de privilegio. Lo digo en todos los escenarios, hay que sacar a la universidad de ese privilegio allá en su campus, sacar estas narrativas y ponerlos al servicio de la gente afuera, para que lo comprendamos, para que lo pensemos, para que lo repensemos, ¿listo? Y nos permitamos precisamente una nueva forma de entendernos y una nueva forma de interactuar entre nosotros mismos, ¿listo? Créanme que con esto sería mucho más sano, sería mucho más sano llevar a cabo nuestras relaciones entre individuos.